empecemos porque chicos, 5:30 hay que terminar la clase. Sí, además igual queda grabada, así que el que se agrega tarde la puede ver desde el inicio. No te preocupes. Bueno, no veo la cuadrícula de alumnos, así que no sé con quiénes estoy hablando, pero si hay alguno de mis exalumnos, los saludo. ¿Por qué no lo ves? Ah, por la forma en Porque que... tengo la pantalla del coso y veo solo mi pantalla, es más. Bueno, después al final de la clase para las preguntas sacamos la presentación y... Listo. Esta clase tendría que ser un módulo completo, podrían ser 6 meses de cursada, porque infecciones en el paciente crítico es una de las áreas más importantes y más largas y complejas que hay. Pero vamos, siempre les digo lo mismo, lo tratamos de comprimir los conceptos básicos, ¿sí? Pero desde ya que el tema es muy amplio y cada una de las infecciones de las que vamos a hablar es un módulo aparte, ¿sí? Completo. Yo agarré una selección de las infecciones más frecuentes porque hay otras infecciones, por supuesto, que no abarca esta clase, ¿sí? Bueno, mi nombre es Ana Laura González, soy médica de planta de la terapia intensiva del Hospital San Martín, soy la intensivista del programa de control de antibióticos de uso restringido, o los famosos PROA, sí que están tan de moda ahora. Somos el único hospital de la provincia que tiene un programa hace más de 20 años y estamos trabajando desde la gestión para que los demás hospitales lo puedan tener también, ¿sí? Ahora en este momento soy directora asociada del hospital, no estoy más en terapia, pero bueno, sigo siendo docente de la facultad y soy docente también de medicina interna F. Por ahí alguno me detuvo en medicina. Ah, ya. Bueno, y ahora viene el temita de cómo paso la... Ahí está. Bueno, la neumonía aguda de la comunidad no es una neumonía exclusiva de la terapia intensiva, pero los pacientes que entran con infecciones de la comunidad en forma de shock séptico a la terapia, sabemos que las infecciones más frecuentes de la comunidad son las respiratorias, las neumonías y las infecciones urinarias, así que es un tema muy importante que ustedes sepan porque es una de las causas de insuficiencia respiratoria y de shock séptico más frecuentes de la comunidad, ¿sí? Después vamos a hablar de infecciones de la terapia. La neumonía aguda de la comunidad, entonces, es una infección aguda del parénquima pulmonar que se manifiesta por signos y síntomas de infección respiratoria baja asociados a un infiltrado nuevo en una radiografía de tórax. Esto es una definición clásica. Hay un poco de actualización de la bibliografía, pero la definición más o menos es la misma. Hay muchas definiciones. Esta es una definición simple que se ajusta a lo que ustedes ya vienen estudiando en clínica, ¿sí? Bueno, hay pocos datos de epidemiología de la resistencia en Argentina. Hay algunas redes, ¿sí? Como el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, donde se publican algunos datos. Lo que pasa es que esto depende de las instituciones que reportan en el sistema, ¿sí? Entonces tampoco es la realidad, porque son pocas en general las instituciones que reportan en los sistemas. Y la pandemia vino a arrasar todo con todo el trabajo administrativo que teníamos antes nosotros, y esto ha quedado todo suspendido momentáneamente, o sea que datos muy actualizados tampoco hay, ¿sí? Un número aproximado, más o menos alrededor del 25%, haciendo un promedio, de las neumonías agudas de la comunidad terminan en terapia. Bueno, en el medio de todo esto hay unas diapos después de COVID. Durante 2 años, los últimos 2 años, estuvimos casi prácticamente tomados por neumonías, por el virus de SARS-CoV-2, ¿sí? Las terapias intensivas fueron ocupadas en los 2 picos de las olas por neumonías virales. No hubo grandes intercurrencias o coinfecciones con neumococo o con estáfilo, como sí ocurrió en la pandemia anterior, que fue la de gripe A, de influenza A, en el año 2009. En esta no se ha visto mucha correlación y eso, bueno, trajo un gran problema, que es que a todos los pacientes se los cubrió empíricamente para gérmenes comunes, y esta se cree que es una de las causas de quizás la gran multiresistencia que quedó posterior al paso de los pacientes con COVID por UTI, ¿sí? Esta es una de las teorías, que ese uso masivo, ¿sí? Con la ventilación masiva y la asistencia masiva de pacientes a la terapia intensiva,
que fueron todos tratados con antibióticos para bacterias, ¿sí? Pensando en que no se podía discriminar el diagnóstico diferencial entre neumonía por SARS, que es un virus, versus neumonía por una bacteria como el neumococo. Todo el mundo tuvo el empírico y ese uso masivo de penicilinas, cefalosporinas de primera generación y de macrólidos generó una resistencia porque hay un aumento, un crecimiento de los gérmenes extremadamente resistentes posterior al advenimiento de los 2 picos de COVID que se está estudiando, y esta es una de las teorías, ¿sí? Es más, la conducta ahora se modificó, que hace 1 año y medio atrás, 2 años, ¿sí? Hoy el paciente que entra con una neumonía por COVID no se cubre con antibióticos para cubrir gérmenes de la comunidad. En todo caso, si tiene algún signo o síntoma de neumococo o de estáfilo de alguna bacteria, se le ponen antibióticos, pero no de entrada protocolarmente, que sí ocurrió al inicio de la pandemia, ¿sí? Bueno. Bueno, neumonía entonces aguda grave de la comunidad, las definiciones son imprecisas. Lo que define la neumonía grave es a menudo el shock séptico o la insuficiencia respiratoria, eso sin lugar a duda, pero debido a esto hay algunos scores de riesgo que nos pueden hablar de la probabilidad de que ese paciente que consulta con una neumonía de la comunidad presente una forma severa, ¿sí? Las etiologías más frecuentes entonces son bacterianas, como el neumococo, que es el agente más frecuente, el Streptococcus pneumoniae, gérmenes un poco menos frecuentes como el Haemophilus influenza y el Staphylococcus aureus, meticilino resistente de la comunidad, que es distinto del SAMR intrahospitalario, son menos frecuentes, pero son gérmenes que deben a veces cubrirse, ¿sí? Y esta es una clasificación en típica y atípica, que es la clásica definición clínica, donde la neumonía típica es esa neumonía lobar con el signo de broncograma aéreo en la placa de tórax o en la tomografía, y la atípica es ese infiltrado intersticial con vidrio esmerilado o infiltrados parcheados intersticiales bilaterales, ¿sí? La neumonía por COVID era una neumonía atípica, es una neumonía atípica con infiltrados bilaterales, ¿sí? No hay bloque neumónico. Las típicas, neumococo, Haemophilus, estáfilo, otros bacilos gram negativos, y acá entramos en el terreno de si tenemos factores de riesgo para tener alguno de estos gérmenes que no son gérmenes comunes, como el neumococo, por ejemplo la pseudomonas, o el Mycobacterium tuberculosis, que otra de las sorpresas que nos trajo la pandemia fue la gran cantidad de TBC que había en la comunidad y que estaba subdiagnosticada, ¿sí? En la pandemia ocurrió que las personas que presentaban tos concurrían a la consulta y muchas veces se internaban pensando que tenían una neumonía por COVID y era una TBC, ¿sí? Hubo mucho diagnóstico de tuberculosis durante las 2 olas de los picos de COVID en Argentina. Y las neumonías atípicas son otras bacterias que tampoco generan esa famosa neumonía lobar, que son el Mycoplasma pneumoniae, la clamidia y los virus como la influenza A y B, y ahora podríamos agregar COVID. No agregué COVID acá porque de COVID tenemos unas diapos más adelante, ¿sí? Específicas de COVID. A partir del año pasado, encima que esta clase era larga, le agregamos más todavía contenido, que es la neumonía por COVID. Bueno, ahí hay algunos porcentajes reportados, ¿sí? Esto tiene muchísima variabilidad de acuerdo a la regionalidad, digamos, de acuerdo a cada país y a su vez dentro de los estados, las provincias y los pueblos. Recordarán ese brote, bueno, no sé si lo recordarán pues son jóvenes, pero hace unos años atrás, de golpe hubo un brote en Carmen de Areco de unas enfermeras que tenían una insuficiencia respiratoria de origen desconocido, se empezaron a derivar, algunas de ellas fueron derivadas acá al Hospital Rossi, a la terapia del Hospital Rossi, una insuficiencia respiratoria con una neumonía atípica bilateral que no se conocía, y la investigación epidemiológica de esos casos reportaron que eran legionela, ¿sí? Legionelosis. La legionela no es un germen habitual de Argentina, ¿sí? Pero está asociado, se acantona en los aires acondicionados, y bueno,
el aire de la terapia intensiva del Hospital de Carmen de Areco tenía legionela y hubo un brote de legionelosis, ¿sí? Con neumonía. Algunas de los personal de salud, los y las, fallecieron, ¿sí? Acá tenemos al... ¿Qué? Perdón, yo soy de Carmen de Areco y sí, me acuerdo que era chiquita y fallecieron un montón de enfermeras por ese brote. Sí. Se hicieron marchas todo en mi pueblo, por ese caso. Sí. Fue una noticia que sí, que conmocionó mucho al pueblo. Nuestro director provincial de hospitales es de Carmen de Areco. Bueno, gracias por el aporte. Bueno, acá tenemos algunas comorbilidades que pueden predisponer a tener ciertos gérmenes distintos que el neumococo o el estáfilo o el hemófilus, ¿sí? Por ejemplo, en los alcohólicos se pueden ver klebsielas o anaerobios de la boca, ¿sí? Son pacientes que a veces tienen muy mal estado dentario y ahí puede haber anaerobios, que no es un germen frecuente. En los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica también podemos encontrar pseudomonas o moraxela. En pacientes inmunocomprometidos, como en los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia, puede aparecer el PCP o neumocistis carini o girovesis, ¿sí? Que eso genera una neumonía también atípica con infiltrados intersticiales bilateral. Podemos ver TBC, podemos ver micosis profundas como aspergilosis, criptococosis. Y en los pacientes con bronquiectasias es frecuente ver infecciones con pseudomonas, con Klebsiella también, con Samerre, está ese famoso esputo de los libros de semiología, que es como una gelatina rosada, así en los pacientes bronquiectásicos, secundarios a Klebsiella o a Pseudomonas. Bueno, pero el germen estrella de la neumonía de la comunidad es el neumococo y hay algunos factores predisponentes, ¿sí? En realidad, nosotros estamos frente a una generación de jóvenes cuyo calendario de vacunación incluyó, ¿sí?, la vacuna contra el neumococo en la quíntuple bacteriana. Yo soy una generación que no tiene incorporada la vacuna contra el neumo, pero bueno, en teoría esta cuestión va a llevar a presentar menores infecciones por neumococo con el correr del tiempo, ¿sí? Porque ahora se hace prevención, está en el calendario de vacunación obligatorio. Bueno, lugares con mayor exposición o con hacinamiento, como guarderías o instituciones carcelarias o residencias de tercer nivel, donde en el invierno, bueno, con el COVID aprendimos todos que los espacios cerrados y mal ventilados predisponen al contagio de infecciones respiratorias. Bueno, de hecho, una cuestión que disminuyó muchísimo toda la aparición de infecciones respiratorias y sobre todo en los niños, aparte de no tener clases, fue el uso permanente de barbijo, de mascarilla, ¿sí? Esto generó una disminución en la epidemiología de absolutamente todas las infecciones de contagio respiratorio, ¿sí? Coinfecciones virales, por ejemplo, hablamos que en la gripe A o en la gripe por influenza es frecuente la coinfección con neumococo o con estáfilo. Presentar infecciones respiratorias o toxicidad, por ejemplo, por tabaquismo o alcoholismo. Comorbilidades como EPOC, pacientes inmunodeprimidos, diabéticos, ¿sí?, cirróticos, anémicos, alteraciones inmunológicas como la inmunodeficiencia común variable, que no es una enfermedad frecuente, pero en pacientes que hacen neumonías a repetición, más de 3 a 5 episodios por año, hay que estudiar la inmunodeficiencia común variable, y los pacientes esplenectomizados que se quedan sin esa protección de la inmunidad natural contra gérmenes capsulados, y por ejemplo los pacientes con púrpura que fueron esplenectomizados, hay que prevenir o tener en cuenta las infecciones por gérmenes capsulados como el neumococo. Chicos, si quieren frenarme para hacer preguntas o alguna duda en el medio, me avisan, ¿sí? Una consulta. Sí. Que nunca terminé de entender. ¿Cuál sería la asociación entre el alcoholismo y justamente los gérmenes atípicos? Mira, hay una cuestión muy vinculada con el mal estado bucal, ¿sí?, que promueve las infecciones por bacterias anaerobias o bacilos gram negativos de la boca. Y entonces los pacientes alcohólicos que a veces tienen como deterioro del sensorio, digamos, y un mal manejo de la vía aérea por ese deterioro del sensorio, digamos, en la intoxicación alcohólico-aguda puede haber aspiraciones o pequeños pasos de secreciones de la boca con estos gérmenes al pulmón,
Bueno, y aparte de que hay impacto en el sistema inmune y son pacientes inmunodeprimidos y demás, y esa situación de microaspiraciones de ese contenido contaminado bucal, digamos, la boca ya es un sitio sucio, no estéril, pero si encima está en mal estado y hay infecciones dentarias con bacilos gram negativos y anaerobios, esas microaspiraciones predisponen a que las neumonías sean por esos gérmenes, ¿sí? Por eso puede haber neumococo, pero también puede haber otros gérmenes, ¿sí? Gracias. Bueno, algunos síntomas que ya esto lo saben mucho de clínica: tos productiva, esputo purulento, fiebre, inicio insidioso en ancianos. Recuerden que los pacientes ancianos no digamos, más del 60% de los pacientes ancianos no generan SIRS, ¿sí? No generan inflamación sistémica. Dentro de eso se encuentra la fiebre y todo lo que ya conocemos, ¿sí? O sea, pueden ser cuadros solapados que hay que sospecharlos, por ejemplo, por pérdida de peso o anorexia o cambios en el estado de ánimo o cuadros confusionales, ¿sí? Pero no esperen la típica tos productiva con esputo purulento y fiebre. Náuseas, vómitos y diarrea, o sea, síntomas digestivos. Dolor torácico pleurítico, acuérdense del típico dolor en puntada de costado. Y el síndrome neumónico al examen físico, que es la tos con el esputo, los rales crepitantes, etcétera, etcétera. Bueno, hablamos antes del estáfilo, como uno de los gérmenes no tan típicos, pero sí hay un pequeño grupo de gente donde es más frecuente ver la neumonía, ¿sí? Eso es en los niños, en pediatría, en los pacientes jóvenes, adolescentes, en pacientes que... Ay, no, perdón. En algunas terapias donde el estáfilo forma parte de la flora de la unidad. Son neumonías que en general se presentan con una curva febril más elevada que la del neumococo. Puede haber hemoptisis más frecuentemente, o sea, hemoptisis puede haber con cualquier neumonía, pero más frecuentemente porque el estáfilo da una neumonía bilateral que se absceda y esos abscesos a veces se cavitan, ¿sí? En otro grupo de personas afectadas son los deportistas jóvenes que comparten vestuarios, o en las colonias de verano donde se comparte vestuario, así donde hay alguien colonizado, se va colonizando el ambiente y bueno, es más propenso al contagio de SAMR, también en los deportes de contacto, ¿sí? Y en personas que están colonizadas por SAMR, por pacientes jóvenes con acné juvenil o que hacen abscesos a repetición, antecedentes de múltiples infecciones de piel y partes blandas, ¿sí? Bueno, también puede dar síntomas graves de infección como la leucopenia, hipotensión, marcadores de inflamación aguda como la PCR, que es la proteína C reactiva elevada, ¿sí? La placa de tórax tiene la característica de que son infiltrados alveolares bilaterales cavitados multilobares, son abscesos bilaterales que se cavitan. A veces existe una historia de influenza previa o de me fue. Paren que acá... de infecciones virales previas, los adictos endovenosos, porque la puerta de entrada está en la piel, entonces el SAMR empieza por la piel, es un coco positivo que coloniza la piel, y en infecciones de piel y partes blandas recientes, a repetición, sí, como ya dijimos antes. Bueno, factores de riesgo para poder presentar o presentar la chance de tener un episodio severo de neumonía. Nuestro estado de salud previo, que el tratamiento sea adecuado. A veces tenemos una neumonía que está maltratada, tratada inadecuadamente y evoluciona con torpidez y a formas severas. Hay una gran discusión de la neumonía con bacteriemia, si tener bacteriemia es peor o no. Hay artículos que dicen que sí, artículos que dicen que no.
O sea, pusimos un dudoso mal pronóstico porque no está tan claro, ¿sí? Presentar insuficiencia respiratoria, sepsis o shock. Que los infiltrados progresen en 72 horas es un signo de mal pronóstico. Y presentar gérmenes como el neumococo, la legionela o la pseudomonas, que son gérmenes muy agresivos, ¿sí? Después hay algunos artículos que hablan de criterios de severidad, criterios menores y criterios mayores, sí, hay muchas clasificaciones y ahora vamos a ver unos scores que nos pueden aclarar un poco el panorama. O dentro de todo lo que hay, nosotros siempre tenemos que elegir. Cuando estamos en la guardia decimos, bueno, voy a usar el CUR 65 modificado porque es el más fácil, el más corto, el que más me acuerdo, y luego la práctica clínica les va a ir dando experiencia para saber qué paciente está grave o no, independientemente de si calculan un score o no, ¿sí? Bueno, aquí hablamos de criterios de severidad menores como frecuencia respiratoria mayor a 30. Esto, digamos, es si el paciente se presenta con estas características clínicas, tiene más posibilidades de tener una ANAC severa. ¿Me explico? Entonces esto es taquipnea, más de 30 ciclos por minuto, PAFI menor a 250, infiltrados multilobares, confusión o desorientación, urea mayor a 20, leucopenia, glóbulos blancos menor a 4000, plaquetopenia, plaquetas menor a 100.000, hipotermia e hipotensión que requiera resucitación con fluidos, ¿sí? Criterios mayores son la necesidad de ventilación mecánica y presentar un evento de shock séptico con requerimiento de vasopresores. Bueno, entonces, todo esto se juntó en criterios que estratifican el riesgo, ¿sí? Y hay dos grandes scores de estratificación de riesgo que son el PSI y el CUR 65, ¿sí? El PSI, que se llama Pneumonia Severity Index, permite identificar pacientes con bajo riesgo de muerte. Fue un estudio prospectivo con un montón de pacientes, o sea que la validación es excelente. Mostró buena correlación directa entre el tipo de riesgo y la muerte, el evento muerte, y estratificó pacientes en 5 tipos de pacientes de riesgo con unas variables que fueron 19 variables con una puntuación acumulativa, ¿sí? Entonces, acá está el PCI. El PCI es re largo, si no lo tenés viejo, es un score viejo de 1997. Es un score que si no lo tengo en el bolsillito, en el celu o lo que sea, bueno, ahora con toda la tecnología es más fácil porque me lo guardo en el drive y lo tengo a mano, pero antes teníamos que tener el librito, la libreta, lo que sea, bueno, era medio engorroso. Esas son todas las variables, ese es el puntaje. La clase queda grabada, chicos, después, y de acuerdo a la suma de esos puntajes, teníamos el riesgo de muerte, 5 categorías, la predictibilidad, el porcentaje de mortalidad y la sugerencia de tratamiento de acuerdo a la categoría en la cual quedaba. La categoría 1 y 2, sin duda, el tratamiento puede ser ambulatorio. La 4 y la 5, sin duda, hay que hospitalizar. Y la categoría 3, de acuerdo a ciertas características del paciente, podría ser o ambulatorio u hospitalizándose. Bueno, luego aparece mucho más tarde el CUR 65, que es un score más fácil y más rápido de aplicar, que, digamos, investiga la C de confunción, la U de uremia, la R de frecuencia respiratoria, la B de presión sanguínea y 65 por la edad. Pero ¿qué le pasa al CUR? Sería muy rápido de hacer y muy expeditivo si pudiéramos utilizar la parte de signos y síntomas, que cuestan o valen un punto cada uno, pero para la urea le tendría que sacar sangre al paciente. Entonces, más adelante lo que ocurrió es que se hizo el CUR acortado, se le saca la urea y se utiliza las otras variables, ¿sí? Entonces, la estratificación de riesgo del CUR es, si tiene 0 puntos, no hay duda de que puede ser tratado en forma ambulatoria. Si tiene 1 punto, puede ser ambulatorio, pero se puede evaluar la internación de acuerdo a la condición social del paciente. Por ejemplo,
Si yo no estoy segura de que el paciente va a cumplir con el tratamiento, a retirar su medicación, al control a las 48 horas, etcétera, lo puedo hospitalizar. 2 puntos se interna en salas de cuidados generales y de 3 a 5 puntos se interna en salas de cuidados intensivos, ¿sí? Bueno, esto es medio lo que estuvimos hablando, le gana al PSI, ¿sí? Y es un score que utilizan mucho los médicos en las guardias. Bueno, la AITES, que es la Sociedad de Torácica Norteamericana, tiene sus criterios también, menores y mayores, son todos más o menos iguales, ¿sí? Ellos dicen que el CUR y el PSI también son scores que predicen la mortalidad, por lo tanto que es muy válido utilizarlos, ¿sí? Bueno, ¿cómo es el diagnóstico de la ANAC? Entonces, el diagnóstico es múltiple, es clínico, los signos y los síntomas que ya sabíamos, y para el diagnóstico de certeza necesitamos una imagen, y esto es obligatorio, ¿sí? Esta es una biblio medio actualizada de ahora, donde habla de la obligatoriedad de la imagen con una placa o con una tomografía, o bueno, lo que nosotros elijamos, ¿sí? Y en los últimos años está el advenimiento de la ecopulmonar. Acá tenemos los 3 métodos más utilizados. La placa de tórax tiene una sensibilidad del 40 al 70 y una especificidad del 70-90. Tiene niveles de irradiación en el cuerpo del paciente, que son niveles medios de irradiación. Es de difícil interpretación en los pacientes en decúbito o en pacientes muy inquietos. Esto nos pasa mucho en UTI, con la teleradiografía de tórax, donde el paciente está acostado que elevamos la cabecera, pero la técnica es muy mala y es muy difícil de interpretar, ¿sí? Y también hay una variabilidad de acuerdo al sujeto que observa la placa, que es bastante subjetiva, digamos, ¿sí? Ya a las 12 horas del inicio del proceso inflamatorio en el pulmón se puede ver en la placa de tórax, ¿sí? La tomografía, digamos, es el gol estándar, alta sensibilidad, alta especificidad. Lo malo es que son altísimos niveles de irradiación, es menos accesible, es un estudio más caro y que no lo tienen todos y todas. Visualiza infiltrados mucho más precozmente que las 12 horas y nos ayuda a descartar diagnósticos alternativos. Bueno, con el COVID empezamos con este tema del protocolo de taquear a todos los pacientes, ¿sí? Irradiamos masivamente a la población. Y la ecografía pulmonar, que se empezó a usar hace algunos años, y todavía su uso no está tampoco muy estandarizado, tiene una sensibilidad buena entre el 80 y el 90%, una especificidad también buena entre el 70 y 90, más que la placa de tórax. No hay irradiación, eso es una ventaja de oro, si no irradiamos a los pacientes. Una desventaja es que es operador dependiente, dependemos del expertise del médico que la hace o del profesional que la haga. El tiempo de evolución no influye en la imagen y hay algunas áreas del pulmón que son inaccesibles a la eco, ¿sí? Bueno, el diagnóstico por imágenes es ese, el diagnóstico microbiológico, entonces tenemos muestras respiratorias que pueden ser muestras de esputo, que son del tracto respiratorio alto, aspirado traqueal o lavado bronquial alveolar, que son del tracto bajo. Se mandan a cultivo para directo, coloración de Gram y cultivo con antibiograma. Para los virus tenemos test rápidos como la PCR para influenza, ¿sí? O el test de antígeno o la PCR para COVID. Después tenemos cultivos en sangre, hemocultivos, que el rédito en general es bajo, ¿sí? 20% o menos. Y sistemas nuevos, ¿sí? De detección precoz y rápida que se llama FilmArray o GeneXpert, donde ponemos una muestra que puede ser de tracto respiratorio, pueden ser secreciones, puede ser hemocultivos, puede ser líquido cefalorraquídeo. Cada máquina tiene un cassette, cada muestra tiene un cassette donde ponemos un poquito, como si fuera un EVA-test, ponemos un poquito de la muestra ahí, se tira por la máquina y hace una tipificación y un antibiograma entre 6 a 8 horas y tenemos tipificado el germen, bacterias y virus, ¿sí?
Es simple, rápido y fácil, pero cuesta bastante caro. Acá en el hospital tenemos FilmArray y tenemos GeneXpert para la detección de TBC, ¿sí? Bueno, entonces los hemocultivos tienen bajo rédito, la leucopenia, estas son algunas cuestiones datos del diagnóstico. La leucopenia es un marcador de gravedad, ¿sí? Y se asocia con una alta incidencia de bacteriemia. Esto está bueno porque yo, al tener el germen, puedo hacer el antibiograma y dirigir el tratamiento y descalarlo, ¿sí? Que no es menor. Las complicaciones como el derrame pleural, si son muy pequeños, con la placa de tórax no lo veo, ¿sí? Recuerden que tiene que tener más de 5 centímetros de despegamiento pleural. Y los cultivos positivos tienen pobre sensibilidad pero alta especificidad para la detección del germen. Pacientes que entran a terapia, entonces tenemos que tener en cuenta algunas detecciones extras como la conversión serológica para clamidia y micoplasma, que sacamos sangre el día 1 y al día 14 y vemos el viraje de IgM a IgG. Podríamos en algunos lugares solicitar antígeno urinario para legionela y para neumococo. Para los virus respiratorios también hay paneles virales con hisopado nasal. Aquí en el Hospital San Martín tenemos todo eso. También a veces podemos pedir serología para clamidia, Zitachi y Girovesi, y también podemos remitir serología para hantavirus y leptospirosis, que es frecuente ver en las neumonías severas, ¿sí? Bueno, y en los últimos años se ha desarrollado mucho esta cuestión de los biomarcadores, no sé si están en tema, lo escucharon hablar, a la procalcitonina, no sé si saben algo de esto o alguna vez escucharon, pero bueno, son marcadores en sangre que a veces nos ayudan al diagnóstico o a acortar tratamientos, ¿sí? Bueno, los que más utilizamos o que podemos utilizar en UTI es la PCT, que es la procalcitonina, que tiene una baja o moderada sensibilidad y especificidad. Bueno, ahí están los puntos de corte, esto es algo bastante detallado, pero bueno, tiene más utilidad pronóstica que diagnóstica, se utiliza mucho para acortar tratamientos, ¿sí? Con la disminución de la procalcitonina, si yo la tomo al ingreso y cada 48 horas podemos acortar tratamientos. Siempre va de la mano de la evolución clínica del paciente, obviamente. Si yo disminuyo la procalcitonina, pero el paciente evoluciona mal clínicamente, no voy a suspender ningún tratamiento, ¿sí? Sirve más para infecciones bacteriológicas que virales. Y bueno, se elevan la presencia de las hemolicinas del neumococo, o sea que para el neumococo está buena, ¿sí? Y la PCR, que es la proteína C reactiva, es la que utilizamos siempre, ¿sí? Bueno, acá hay algunos gráficos, ¿sí? De bacteriemia y severidad. Y acá de no bacteriemia, etiología y severidad, ¿sí? Ahí está la comparación de procalcitonina. El tratamiento, entonces, tiene que ser empírico, de amplio espectro, y luego tratar de poder descalar cuando tengo el antibiograma, ¿sí? Tratamos siempre de tomar las muestras de cultivos antes del inicio, del comienzo de la terapia, pero nunca vamos a retrasar el inicio de la antibiótico terapia por sacar las muestras, ¿sí? A ver, sacar las muestras antes del inicio es lo ideal, pero si esto me va a retrasar el inicio de la terapia, no lo retrasamos nunca porque es lo único que disminuye la mortalidad, ¿sí? Dentro de las primeras 4 horas, ¿sí? El uso de la vía oral se establece en el paciente que está hemodinámicamente estable o en el uso ambulatorio o en las salas de cuidado general, ¿sí? Desde ya que si hay intolerancia digestiva, la vía oral no es una opción. Si yo tengo que asegurarme la llegada del antibiótico al sitio, ¿sí? Que es al pulmón. Y en los últimos años a lo que estamos tendiendo como un mecanismo de prevención de la multiresistencia, y porque se vio que es lo mismo, es hacer tratamientos acortados, entre 5 a 7 días de tratamiento, ¿sí? Salvo algunas cuestiones, gérmenes multiresistentes, cuestiones puntuales donde hago 10, 14 días, pero ya no más hacemos tratamientos prolongados en los pacientes que evolucionan bien clínicamente, ¿sí? La evolución clínica se ve en las primeras 72 horas, 4 días de tratamiento, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos, 5 a 7 días de duración en pacientes internados
con factores de riesgo para Pseudomonas aureus, Amphisulva más claritro, recordemos que siempre la atípica se cubre, factores de riesgo para Staphylo aureus banco, ¿sí? Factores de riesgo, o sea, esto es neumococo más factores de riesgo para Pseudomonas, factores de riesgo para Staphylo, factores de riesgo para Pseudomonas, multiresistente, cefepime o pipertazo, siempre con claritro para cubrir Haemophilus y las otras, clamidia o micoplasma, y banco siempre que sospeche SAMR, ¿sí? No se olviden nunca de eso. Para el neumococo, entonces, Amphizulo 1,5 cada 6. En los pacientes graves o que necesitan ventilación mecánica, podemos utilizar en shock séptico más que en ventilación mecánica, dosis máximas que es 3 gramos cada 6 horas, ¿sí? Para gérmenes atípicos, los macrólidos, el que usamos siempre es la claritro. Recuerden las formulaciones endovenosas en UTI, desde ya que todo es endovenoso. 500 cada 12 es la dosis, y banco es dosis de carga 30 miligramos kilo y de mantenimiento 30-45, y si podemos lo usamos en infusión continua, ¿sí? Que ya deben haber, bueno, van a tener una clase, me parece, no sé si tienen clase en antibióticos, bueno, estoy medio, no sé, pero eso es otra clase, ¿sí? Bueno, acá hay algunos datillos de resistencia del neumo de la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, Amphisulva en Estados Unidos no es un antibiótico recomendado, ¿sí? Porque tienen una altísima resistencia del neumococo a la penicilina, ¿sí? Aquí en Argentina eso todavía no pasa. Se está empezando a ver alguna resistencia, pero todavía no es tan brutal como para no usar más ampicilina, ¿sí? Bueno, estos son datos del 2016, que es algo lo más reciente que pude encontrar, en muestras de no líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y por ejemplo acá tenemos una división entre menores de 6 años y mayores de 6 años, que censó resistencia a peniamoxi 0, a claritro 0 en menores y 1,6% en mayores de 6 años, que es muy baja. A clinda sube un poquitito más, a eritromicina un poquitito más, y a trimetroprima sulfa, que es lo más llamativo, es bastante elevada, ¿sí? En muestras de no líquido cefalorraquídeo. En las muestras de líquido cefalorraquídeo era un poquito más elevada la resistencia, pero bueno, yo tengo el monitoreo clínico, la verdad es que no son valores como para dejar de utilizar ese antibiótico de manera preventiva, ¿sí? Acá tenemos un cuadro que esto se los dejo de acuerdo al CURB, ¿sí? Al manejo ambulatorio, sala general o UTI, sospecha de SAMR, sospecha de pseudomonas o Klebsielas, ¿sí? Que también son bacilos gram negativos, con esquemas antibióticos, ¿sí? Bueno, ¿cómo prevenimos la neumonía por neumococo, la neumonía aguda de la comunidad? Bueno, la vacunación, obviamente, ¿sí? La detección de factores de riesgo. ¿A quién vacunamos? ¿Vacunamos a todos? Y sí, para una generación que nació, no me acuerdo cuándo empezó la quíntuple, a partir de ese año está en el calendario de vacunación para todos, pero para otros que somos más viejitos es a partir de los 65 años o menores de 65 con factores de riesgo, ¿sí? Tabaquistas, insuficiencia cardíaca, diabéticos, alcohólicos, esplenectomizados, inmunocomprimidos, ¿sí? Inmunodeprimidos, digo. Para la influenza y el COVID, bueno, para el COVID ya lo sabemos todos, tampoco está tan claro y todavía sigue siendo voluntaria la vacunación. Y para influenza tenemos los factores de riesgo, menores de 1 año, mayores de 65, y en el medio personas entre 1 año y 65 años con factores de riesgo que son más o menos los mismos que para el neumococo, inmunodeprimidos, tabaquistas, asmáticos, etc. Bueno, aquí empezamos con 2 de las infecciones más frecuentes de la terapia intensiva, que son la neumonía asociada a la ventilación mecánica y las infecciones asociadas a catéteres, ¿sí? Estas ya son infecciones de adentro de la unidad, con gérmenes intrahospitalarios, que en general son bacterias bacilos gram negativos multiresistentes, donde lo primordial y lo importante y lo primordial es conocer la flora de la unidad, ¿sí? Por eso es tan importante los programas
de trabajo sobre la resistencia antimicrobiana, el manejo de los antibióticos, el buen uso de los antibióticos, el uso racional y adecuado de los antibióticos, porque en la terapia intensiva es donde se genera la resistencia que luego va a habitar el hospital, ¿sí? Y por eso las infecciones críticas son una de las más importantes funciones dentro de la terapia intensiva. Imagínense, yo soy la máster reanimadora del shock, sé todo sobre cómo reanimar un shock, pero si le erro al tratamiento antibiótico o lo manejo mal, el paciente se va a morir indefectiblemente, ¿sí? Y es algo que no a todos les gusta, pero hay que estudiarlo y aprenderlo. Bueno, la neumonía asociada a la ventilación mecánica, NAV en castellano o VAP en inglés, es una infección del tracto respiratorio inferior que no está presente al momento en el que yo ventilo al paciente. Tenemos que tener, para pensar que es una neumonía asociada a la ventilación mecánica, más de 48 horas de intubación orotraqueal. Es la primera o segunda infección más común dentro de la terapia intensiva. Y bueno, a medida que aumentan los días de ventilación mecánica, de internación, la presencia de shock y otros factores de riesgo, es más frecuente presentarla. ¿Sí? Tiene una mortalidad atribuible elevada. ¿Cuál es entonces la fisiopatología? La fisiopatología ocurre por arrastre de secreciones de la vía aérea del paciente en el momento de la intubación, ¿sí? Algunos factores predisponentes son el biofilm del interior del tubo, la formación del lago faríngeo, la inhibición del reflejo de la tos por medio de la sedación y la analgesia, lesión del epitelio mucociliar por la intubación, macroaspiraciones o microaspiraciones durante el momento de la intubación o durante la ventilación mecánica, por ejemplo, por tener el balón mal inflado, y el reflujo gastroesofágico, ¿sí? Con el balón mal inflado también, porque de alguna manera tiene que penetrar esa secreción dentro del pulmón. Si yo tengo el balón bien inflado y es algo que controlo, tengo menos chances de presentar una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Bueno, el origen de los gérmenes es la flora propia del paciente. Recuerden que después de las 48-72 horas nosotros nos colonizamos con los gérmenes del ambiente, del hospital, de la institución, de la unidad, de donde estemos internados. Por eso es tan importante conocer los gérmenes de nuestra unidad, porque voy a saber cuál es la causa de mis infecciones, ¿sí? Ya sabemos que la boca de los pacientes, por ejemplo, en terapia intensiva, están colonizadas del Hospital San Martín por Acinetobacter y por Pseudomonas, por Klebsiella y por Escherichia coli, ¿sí? El medio ambiente hospitalario, la limpieza, la higiene, etcétera, y infecciones cruzadas, que esto también es muy frecuente, el personal que no se lava las manos, que toca un paciente y pasa a la habitación de al lado sin lavarse, aunque tenga guantes, yo me tengo que siempre lavar las manos, del personal con la superficie que está mal limpia, con limpieza deficiente, y del paciente y la superficie también, ¿sí? La superficie es todo lo que rodea al paciente, desde las paredes, la cama, las barandas, las ventanas, la mesita, etcétera, etcétera, ¿sí? O por translocación bacteriana, desde el intestino ocurre esto es muchísimo menos frecuente, mucho menos observable, porque tengo que tener una translocación bacteriana del colon al torrente sanguíneo que por la sangre llegue al pulmón y se instale y genere una inflamación en el parénquima pulmonar, generando una neumonía, y la verdad que eso es menos frecuente. No imposible, pero menos frecuente, ¿sí? Hay una definición que habla de VAP precoz o endógena y tardía o exógena. La endógena, recuerden que es la que se presenta, la VAP se presenta después de las 48 horas de intubación y es entre las 48 y las 96. En general, esto ocurre durante la intubación orotraqueal y son gérmenes
menos resistentes porque son los que colonizan la boca del paciente. Ahora, ojo, si el paciente está colonizado en su faringe con SAMR, porque puedo tener una ABAP precoz por SAMR y yo no tener SAMR en mi unidad, pero es un germen muy agresivo que me va a provocar una infección severa, ¿sí? Acá podemos ver entonces Haemophilus, Ameses, neumococo que colonizan la faringe del paciente. Después de las 96 horas el paciente ya tiene la flora de la unidad, esta es la tardía o exógena, sí, acá empezamos a ver los gérmenes multiresistentes, que en general son Bacillus gram negativos, como Pseudomonas, Acinetobacter y enterobacterias como la Klebsiella, y en muchas unidades el SAMR es un problema, nosotros aquí aún no lo tenemos, ¿sí? Lo tenemos con muy baja frecuencia, desde ya que los Bacillus gram negativos multiresistentes generan mayor mortalidad, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo diagnosticamos? Nuevos infiltrados, persistencia de infiltrados previos o progresión de infiltrados en la placa de tórax, que en los pacientes ventilados se saca todos los días, hablando de radiación masiva, más 2 de alguno de los siguientes síntomas: fiebre o hipotermia, secreciones purulentas o cambio en las características de las secreciones, leucocitosis o leucopenia. Y otra vez recordamos el tema de la cuestión de la placa de tórax con la variabilidad interobservador, que para mí tiene más infiltrados, para mí no, para mí es el mismo de antes, para mí progresó, para mí sí, para mí no. Entonces el resto de la presentación de los otros síntomas es importante, ¿sí? Porque la discusión de los infiltrados puede ser medio tediosa en algunas ocasiones. Bueno, también hay un score de neumonía asociada a la ventilación mecánica que es medio denso, ¿sí? Que se llama CPIS, que tiene todas estas variables que son las mismas que venimos charlando agrupadas, con una sensibilidad de 60-70%, una especificidad que puede llegar al 85%, donde si estos puntajes suman más de 6, es probable que tengamos una VAP, ¿sí? Este score se vio que disminuye la sensibilidad y la especificidad, o que no es muy adecuado en pacientes que tienen distrés, trauma de tórax, en postquirúrgicos y en quemados. ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden tener impacto debido al CIRS o a la inflamación sistémica en el pulmón con infiltrados en 4 cuadrantes, pero que no son por una neumonía. Si es un distrés inflamatorio secundario a otra causa, por ejemplo, trauma, ¿sí? O sea, inflamación sistémica, pero no a una infección bacteriana. Bueno, el diagnóstico es muy parecido al de la NAC, ¿sí? Necesitamos una imagen que en general es la placa con ese aumento de infiltrados o aparición de infiltrados nuevos. Tenemos que tomar muestras, las muestras que más podamos, muestras respiratorias si se puede y hemocultivos también. Recordemos que a veces la neumonía genera un distrés, entonces para la muestra respiratoria yo tengo que desconectar al paciente porque tengo que meter algún instrumento que recolecte las secreciones a través del tubo orotraqueal, y desconectar a los pacientes del respirador significa pérdida de esa presión positiva que está ayudando a que el paciente mejore su saturación, se recluten alvéolos, bla, 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 bla. Entonces, si el paciente está muy estresado, vamos a perder la oportunidad de la muestra de las secreciones. Igual, aquí es muy importante poder obtener muestras porque necesitamos dirigir o descalar el tratamiento, ¿sí? A veces dejamos por fuera gérmenes que no son los más frecuentes y el paciente evoluciona mal, tórpidamente, febril persistente, y en realidad me estoy comiendo la cobertura de algún germen, ¿sí? Y el advenimiento de las bacterias extremadamente resistentes, como la KPC o la OXA, en general no se tratan empíricamente o se tratan con tratamientos empíricos que no son muy certeros y necesitamos el antibiograma para saber cómo los vamos a tratar. Son tratamientos artesanales, les diría, ¿sí? Bueno, las 3 muestras más frecuentes son el aspirado traqueal, el lavado bronquial alveolar y el mini lavado bronquial alveolar, ¿sí? Estas muestras nos sirven cuando hay recuento cuantitativo, los cualitativos tienen menor sensibilidad y especificidad, y la mejor o el gol estándar es el lavado bronquial alveolar. ¿Qué pasa con el VAL? Necesitamos un broncoscopio y alguien que venga a hacerlo, ¿sí?
En este hospital eso depende de neumonología y no es tan fácil que los neumonólogos, que son 3, vengan a hacernos VAD a todos los pacientes que tienen una VAP. Por eso, en general, la muestra más utilizada es aspirados traqueal, ¿sí? Ahora entraron set de minival, que es un set de un tubo que lo puedo tomar yo, que tiene una sensibilidad parecida o intermedia entre el aspirado traqueal y el VAL, ¿sí? Pero tiene mucho menor especificidad. Estos son los puntos de corte que me los tiene que informar el bacteriólogo que cultiva el germen, ¿sí? 10 a la 6 para el aspirado traqueal, 10 a la 4 para el VAL y 10 a la 3 para el minival, que es más sensible pero poco específico. Bueno, y los hemocultivos, que no sé por qué no lo puse, o no sé si lo pongo más adelante, que siempre acompañan a la muestra respiratoria, ¿sí? El diagnóstico por imágenes, bueno, a veces no me alcanza solamente la radiografía y tengo que pedir una tomografía que mejora muchísimo el diagnóstico, visualiza lesiones no evidentes en la placa de tórax, es útil para evaluar la evolución, si esa neumonía intercurre con algún derrame, si se absceda, ¿sí? Pero no siempre es fácil de realizar porque implica el traslado del paciente ventilado al tomógrafo, ¿sí? Que es bastante tedioso y difícil de realizar. El derrame pleural, el gol estándar o el mejor diagnóstico es vía ecopleura. Sí, hace unos años en las terapias intensivas se empezó a usar la ecografía como un elemento de diagnóstico bedside que no depende del médico de diagnóstico por imágenes, sino que lo hace el intensivista. Hay cursos de formación en ecografía en paciente crítico, con técnicas e imágenes que se usan solo para el paciente crítico, digamos, no va a reemplazar a un médico de diagnóstico por imágenes, o yo de golpe no voy a poder trabajar haciendo ecografía, ¿sí? Es un instrumento más, como muchos otros sí que podemos utilizar. Recuerden siempre que en la tomo de tórax el derrame pleural se ve magnificado. Yo veo un superderrame, lo quiero punzar para descartar un MPM y de golpe no lo punzo porque nada, son 3 mililitros, ¿sí? Así que siempre ecografía. Y recuerden que siempre que usemos un derrame tenemos que saber si es un MPM o no, hacer los criterios de light, físico-químico y cultivo, ¿sí? Bueno, el tratamiento de la neumonía, entonces, dentro de la unidad de terapia intensiva va a apuntar a gérmenes comunes, obviamente, a gérmenes multiresistentes, que es la flora de nuestra unidad. Acá tenemos una diapo que habla un poco de las características distintas del paciente crítico con respecto al paciente ambulatorio o de la sala general. Recordemos que el paciente crítico va a tener variaciones en el líquido extracelular, va a estar aumentando en situaciones de edema, citis, por nuestra reanimación con cristaloides, edemas, embarazo, etc. Y esto genera pérdida o dilución del antibiótico. Son pacientes que tienen el LEC aumentado. Hay variaciones del clearance renal, que puede ser en más o en menos. El aumento son esos famosos pacientes hiperfiltrantes, ¿sí? Quemados, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, vasopresores, abuso de drogas, donde aquí la expresión renal que conocemos de las drogas va a estar completamente aumentada, entonces me dura menos, llega menos y tiene menos efecto, ¿sí? O al contrario, tienen insuficiencia renal, o pacientes en diálisis, ¿sí? Y la excreción renal está disminuida y entonces el antibiótico a las dosis habituales se convierte en tóxico, ¿sí? Por lo tanto, todo esto nos lleva a que los pacientes críticos tienen modificaciones de las dosis que utilizamos, ¿sí? Esto está bastante estudiado. Otra clase y otro capítulo aparte, ¿sí? Bueno, los gérmenes de la unidad, bacilos gram negativos no fermentadores como pseudomonas y acineto, bacilos gram negativos fermentadores como las enterobacterias o la Klebsiella, multiresistentes o extremadamente resistentes como KPC, OXAS o MBL, metalobeta-lactamasa, y de los cocos positivos el más frecuente es el SAMR. El antibiótico entonces en un principio tiene que ser de amplio espectro, tenemos que conocer la resistencia de nuestra unidad, tenemos que conocer la flora de nuestra unidad para determinar cuál va a ser mi tratamiento empírico, tratar de descalar dentro de las primeras 72 horas, por lo tanto la muestra
es muy importante. Y tener un programa de control de antibióticos de área crítica o de antibióticos de uso restringido también es muy importante para proteger los antibióticos, que ya son pocos, ¿sí? Y cada vez tenemos menos disponibilidad. Dentro de los betalactámicos, uno de los más utilizados es la piperacilina, tazobactam y las cefalosporinas de cuarta generación como el cefepime, carbapenemes como el imipenem y el mero, colistin, ¿sí? Que es una polimixina, y hay nuevos antibióticos utilizados hace algunos años, como la ceftazidima avibactam, que son betalactámicos combinados con nuevos inhibidores de PVP, como el avibactam, o ceftolozano tazobactam, que es una cefalosporina de quinta generación con tazobactam, ¿sí? Para los cocos, vancomicina, linezolid y daptomicina son algunas de las opciones. También hay nuevos antibióticos para cocos y hay nuevos antibióticos que se están desarrollando para todos, pero no están disponibles todavía en el mercado. La prevención de la VAP tiene algunos bundles específicos, ¿sí? Un bundle es un paquete de medidas para prevenir una infección, ¿sí? El paquete de medidas está centrado en el paciente, se construye a partir de medidas conocidas y todas las medidas tienen un alto nivel de evidencia. Se dice que las medidas del bundle tienen una efectividad del todo o nada, o las aplico todas juntas o si no, no sirven, ¿sí? Si una de las medidas no se realiza, no se obtendrán los resultados esperados. El lavado de manos es la prevención para todo a la cabeza más importante, más barata y más fácil. El problema es que no lo hacemos, ¿sí? No nos lavamos las manos. El personal de salud no se lava las manos, ¿sí? Epidemias como pasó con el COVID, donde todo el mundo sale a la calle compulsivamente a usar alcohol en gel, no sirve como medida de prevención, no sirve como medida de impacto, no sirve porque la gente forja conductas que si no fuera de otra manera, que es el miedo de morir de COVID, no lo haríamos, ¿sí? Pero eso se extingue con el tiempo, ya nadie usa barbijo, se lavan menos las manos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las medidas de prevención son medidas que se tienen que trabajar, se tienen que repetir, tiene que haber capacitaciones y recapacitaciones y recordatorios, y siempre tiene que haber algún encargado que hinche con el lavado de manos, ¿sí? Y con todas las medidas del banco. Bueno, recuerden que no es cualquier lavado de manos, es con una técnica que es esta que está acá, y que tiene que durar también, ¿sí? No es 5 segundos. En general se dice que el tiempo óptimo es cantar 2 feliz cumpleaños, ¿sí? Bueno, hacer listas de chequeo, ¿sí? Educación del personal, la cabecera del paciente entre 30 y 45 grados, la decontaminación orofaringea, ¿sí? Con colutorios bucales, tener cánulas con aspiración subglótica o aspirar el lago faríngeo, y la presión del manguito entre 20 y 30 centímetros de agua es importante para evitar las microaspiraciones. Medidas del personal de enfermería, la relación enfermero-paciente es muy importante. Antes se hablaba que lo óptimo era 1 a 1, un enfermero por paciente. Hoy estamos hablando de que se necesita más de un enfermero con paciente para optimizar la prevención de infecciones de área crítica, ¿sí? Y medidas de menor, y otras medidas es la menor cantidad de ventilación mecánica de días que se pueda, con interrupción diaria de los pacientes, la evaluación diaria del destete y no tener a los pacientes con RAS de -4, -5, ¿sí? Sino con la menor sedación y analgesia que se pueda tener. Bueno, dudas de NAC, de VAP, porque pasamos a infecciones asociadas a catéteres venosos centrales. ¿No tienen dudas, chicos? No, profe, Por mi parte no. Bueno, sigo que vengo a 1500 por hora. Bueno, las infecciones asociadas a catéteres son una de las infecciones más frecuentes. Ahí hay algunos datos epidemiológicos mundiales, ¿sí? Los vamos a pasar rápidamente, les quedan en la clase. Los catéteres venosos centrales son catéteres de distintos materiales que se colocan en una vena central, como puede ser la carótida, la subclavia o la femoral. ¿Por qué utilizamos catéteres venosos centrales? Porque nos aseguran la llegada de la medicación, porque las vías periféricas
dependemos del lecho periférico venoso, que puede ser muy deficiente, y porque no son duraderas, ¿sí? El catéter venoso central es duradero y yo me tengo que asegurar la llegada de antibióticos, vasopresores, de la hidratación, de potasio, de sodio, de insulina, de transfusiones, de quimioterapia, de antibióticos y de nutrición parenteral, ¿sí? Podemos tener catéteres venosos centrales de corta duración o transitorios o permanentes y de larga duración. Estos permanentes o de larga duración, que son el catéter tunelizado y el catéter con bolsillo, en general se utilizan para la administración de quimioterapia, quedan por meses hasta un año, ¿sí? Y en general los colocan los cirujanos vasculares, ¿sí? Los catéteres de corta duración los colocamos nosotros, tenemos catéteres venosos centrales, catéteres centrales de inserción periférica, o sea, entran por una vena del brazo pero llegan hasta la cava superior, catéteres en la arteria pulmonar, como el catéter de Swan-Ganz, y catéteres de hemodiálisis. ¿Alguien ahí quería decir algo? Que se abrió. El bolsillo es el portacat. Sí, es el portacat es uno de los tunelizados, exacto. Ah, ok, gracias. Acá tenemos un ejemplo de larga permanencia, sí. El portacat es este que tiene este tubito que queda ahí subcutáneo y que yo pincho la piel para infundir, por ejemplo, la quimio o lo que sea. Este que está acá es un catéter de Cook, en realidad la foto está mal, ¿sí? No es un larga permanencia. Estos son catéteres de corta permanencia, acá tenemos un Swan, acá tenemos doble lumen, acá tenemos triple lumen, monolumen, doble lumen, triple lumen. Esto es que tengo 3 puertos diferentes, pero adentro luego la medicación se junta, ¿sí? Llega toda junta a la vena cava superior. Bueno, vena cava superior o aurícula, a veces los dejamos adentro del cuore. Cuando empiezan a ver arritmias en el monitor es que estamos toqueteando ahí el corazón. Bueno, ¿cómo es la fisiopatología de la infección asociada a catéter? Bueno, el catéter se puede infectar por varias vías, ¿sí? La principal vía es el mal mantenimiento, la mala limpieza y nuestras manos, ¿sí? Piensen que el catéter se introduce por la piel, lleva un film poroso que lo recubre, ese film se llama, la marca más conocida, Tegaderm, y todos le decimos Tegaderm, pero en realidad es un film poroso que lo recubre, que tiene que ser respirable y que nos ayuda a proteger, pero no dura para siempre. En general se tiene que cambiar, ¿sí? Pasivamente. Las manos del personal son la principal fuente de infección de los catéteres, ¿sí? Por eso es tan importante el lavado de manos. No. La puta de los... quiero sacar eso. Ay, chicos, no sé, toco cosas que no... Ya me siento una vieja. Bueno, infección del sitio de salida, ¿sí? Las viejas que no saben manejar tecnología de mierda, me está pasando eso. Y yo en realidad antes no sabía manejar. Bueno. Los conectores... ¿Qué? Ana, si vas abajo a la izquierda, fíjate que hay unas flechitas, se van a ver medio transparente para que no tengas que andar poniendo... No, más abajo. Que te aparecen otros iconitos a la izquierda. Ay, gracias, qué datazo, como el coso. Ahí pasas. Y al lado tenés para poner el cosito, el puntero rojo. ¿Quién me está hablando? ¿Delphi? Sí, hola Ana. Ah, la Delphi, te reconocí a vos, no te veo. Bueno, a ver, pará, que ahora no veo un carajo las flechitas actualmente. Ahí está. Bien, gracias Delphi. Ella tuvo Zoom conmigo durante toda la pandemia y sabe que no soy... Media tarde te lo dije, pero bueno, pasa que me anda medio mal a mí el... Bueno, tranqui. Webex y digo, si escucha, escucha. Bueno, después tenemos los conectores, ¿sí? Donde acá la infección sería vía endoluminal, porque yo o mando el germen para dentro del lumen del catéter o de las infusiones contaminadas, que es medio bajo ese porcentaje, por la interfase entre el catéter, ¿sí? Y la piel. Y ahora vamos a ver que las técnicas de cultivo de la punta involucran estas dos cuestiones, la fase extraluminal y la endoluminal.
por bacteriemias o por vía hematógena, que es medio baja, y por la punta del catéter, ¿sí? Bueno, diagnóstico. Diagnóstico de infección asociada a catéter. Cuando yo tengo un paciente crítico que tiene fiebre, empieza toda una discusión o tenemos que disgregar y sindromizar los síntomas y signos que veo y ver de qué infección se trata. ¿Sí? Las dos infecciones más frecuentes son la neumonía asociada a la ventilación mecánica, que ya vemos cómo se diagnostica, y si el paciente tiene catéteres venosos centrales, la infección endovascular por catéter puede ser otra de las infecciones. Sí, después hay otras infecciones, hay infección urinaria, hay infecciones de piel y partes blandas, hay infecciones intraabdominales, pero bueno, esas no las vamos a tocar, son menos frecuentes, y si no, la charla duraría una semana, ¿sí? Entonces, fiebre, que es siempre el disparador de todo, más tener un catéter venoso colocado hace más de 48 horas, porque si no, o somos unos mugrientos y lo colocamos como el culo, o hicimos las cosas muy mal si se nos infecta un catéter en menos de 48 horas de colocado, ¿sí? Presentar una infección del sitio de salida, que ahora vamos a ver qué significa. Esto nos lleva a sospechar una infección relacionada a catéteres, ¿sí? Bueno, cuando no tengo qué significa una ISS. Ah, sí, ahí está. Bueno, tengo más adelante. De los cultivos, entonces, cuando yo sospecho que hay un cultivo, una infección del catéter, el catéter debe ser removido, ¿sí? Y tengo que mandar a cultivar 2 hemocultivos y la punta del catéter. ¿Qué pasa con algunas circunstancias o algunos tipos de pacientes, como los pacientes que están en diálisis crónica? Esos pacientes van agotando su lecho vascular, van agotando su sistema venoso central y a veces es muy difícil, se agotan los accesos. Entonces hay pacientes como ese tipo de pacientes donde yo tengo que tratar de proteger el catéter porque por ahí es la única oportunidad que tengo, ¿sí? En esas situaciones o en ese tipo de pacientes, en vez de remover el catéter, que va a ser difícil de volver a colocar, puedo hacer hemocultivo y retrocultivo de cada lumen que tenga el paciente, ¿sí? Bueno, entonces, de los hemocultivos yo voy a esperar tener un recuento cuantitativo, ¿sí? De los hemocultivos y de los retrocultivos también, pero cuando tengo hemo y retro, tengo que tener una diferencia de positividad para adjudicarle la infección asociada a catéter de los retrocultivos 2 horas antes que los hemocultivos. ¿Me explico? Yo saco un juego de hemocultivos y tiene 3 lúmenes. Bueno, los 3 retrocultivos. Van a entrar 5 botellas o 4 botellas al laboratorio de bacterio. Alguno de los 3 retrocultivos tiene que positivizarse 2 horas antes que el hemocultivo con el mismo germen. Y ahí yo puedo decir que se trata de una infección asociada a catéter. ¿Sí? Ahí tienen la sensibilidad y la especificidad de cada método. Eso es lo que usamos acá y lo usamos por un método que se llama semiautomático, ¿sí? Se pone en una maquinita que se llama Vitek, la botellita, y la maquinita que se coloca la sangre dentro de una botella que tiene un caldo de cultivo, hace unas cuestiones ahí súper mega de Marvel y nos genera la positividad y de qué tipo de germen se trata. Y en el catéter tenemos que demostrar 2 tipos o podemos encontrar el germen en 2 cuestiones. En la parte de afuera, donde tenemos el rodamiento de la punta, que se llama método de Macchi, donde sobre una placa de Petri yo hago rodar, ¿sí? Hago rodar la punta del catéter y voy a cultivar la parte exoluminal. Y luego tenemos el otro método que nunca me acuerdo el nombre, que es el lavado, donde a través del catéter infundo un líquido que sale por la punta y se vuelca en la placa de Petri, y a eso le hacemos recuento cuantitativo de cultivos, ¿sí? Entonces, de eso vamos a tener un montón de definiciones, ¿sí? Infección asociada a catéter o bacteriemia asociada a catéter es cuando tengo hemocultivos positivos con un cultivo semicuantitativo
de más de 15 unidades formadoras de colonias, o más de cuantitativo, más de 10 a la 2 unidades formadoras de colonias, con el mismo germen que el retrocultivo que se positivizó 2 horas antes, ¿sí? O hemocultivos positivos junto con positividad de la punta de cualquiera de las dos técnicas, Mackie o Cleria, y está la otra, con el mismo germen en la punta y en los hemocultivos, ¿sí? Así que es hemos y punta positivas con el mismo germen, o hemo y retros de los lúmenes positivos si el retro fue positivo 2 horas antes. ¿Qué pasa si el retro se positiviza después? ¿O solo son positivos los hemos y no el retro y no los hemos? Bueno, es una bacteriemia común y corriente, ¿sí? Las bacteriemias sin foco son una de las infecciones también que se pueden presentar en el paciente crítico. Si son bacteriemias temporales, que pueden ser por translocación bacteriana del colon, ¿sí? O de otros sitios, donde yo pesquiso en los hemocultivos la bacteria y no la obtengo ni en la neumonía, ni en la punta, viene de algún otro foco, y se llaman bacteriemias primarias sin foco, ¿sí? Pero desde ya que haya un germen, un bacilo gram positivo en la sangre circulando, es una infección, ¿sí? No es normal, la sangre es estéril. Así que de algún sitio viene. Se trata de la misma manera que cualquier otra infección. Bueno, infección del ciclo... Sí. Profe, una pregunta. Sí, ¿y retrocultivo qué sería? Perdón la pregunta. Agarrás uno de estos lúmenes, ¿ven la fotito que tengo acá? Sí. Y extraigo sangre a través de eso. En vez de pincharlo con una aguja y ponerlo adentro de una botella como un hemocultivo, saco sangre de una jeringa a través del catéter y lo meto dentro de una de las botellitas. Bueno, listo, gracias. Eso se llama retrocultivo, ¿sí? Infección del ciclo de salida es en la piel, por alrededor de donde sale el catéter, tener eritema, induración, salida de pus dentro de un halo de 2 centímetros alrededor del catéter, ¿sí? Y colonización del catéter es cuando se pone positiva la punta solamente, y nemo ni retro ni nada, y eso es una colonización del catéter sin infecciones, ¿sí? Esto lo vamos a pasar. Quería saber cada cuánto se hace el recambio de la... O sea, tiene y el recambio de Tegaderm. ¿Cuándo es lo recomendado en el día? Medidas de prevención. Ahí vamos a hablar de eso. No hay una estandarización de cada cuántos días se debe recambiar el catéter. El catéter debe removerse cuando ya no se necesita más. Y si no se necesita, no lo tenemos puesto. Si se necesita y no presenta una infección o una sospecha de infección asociada al catéter, se puede dejar por meses, ¿sí? Lo que pasa es que a nadie le dura meses un catéter, esa es la realidad, ¿sí? Piensen que los pacientes que tienen fiebre transpiran, o en las vías subclavias o yugulares hay caída de la salida, del moco, no se limpia bien. El agotamiento del COVID con los 400 millones de pacientes llevó a que todas las infecciones exploten por el aire porque la gente estaba agotada y no nos daban las manos para trabajar. O sea, imagínense que todo eso se convirtió en un descontrol, ¿sí? O sea, que a nadie le dura un catéter venoso central un mes, ¿sí? Pero no hay una indicación de removerlo si no se infecta o se sigue necesitando y no está infectado, ¿sí? Bueno, bundles o prevención de la infección asociada a catéter, educación, formación, la dotación del personal, el catéter adecuado y el sitio para la persona que lo necesita, higiene de manos, la técnica estéril y antiséptica de colocación, ¿sí? Precauciones de barreras estériles, preparación de la piel, el respetar el tiempo de los antisépticos sobre la piel es fundamental, el tiempo de secado o de actuación. La protección del catéter después, ese famoso Tegaderm del que les hablé, la limpieza del paciente y los dispositivos de suspensión, ¿sí? Bueno, aquí termina la de infecciones y vamos con algunos conceptos generales de COVID. ¿De esto tienen alguna otra duda? No, profe, clarísimo. Gracias. Otra cosa que les digo, el Tegaderm, si se rompe, se mancha, con secreciones, con transpiración, con lo que sea, debe cambiarse, aunque tenga que poner 15 Tegaderm por día, ¿sí? Y si tengo una gasa con cinta también, misma situación. Recuerden, el apósito y la cobertura del catéter es fundamental para mantener su higiene, ¿sí?
¿sí? Bueno, algunos conceptos medio básicos de la infección por COVID, que el año pasado Elisa me había puesto que pusiera algo, me había pedido que pusiera algo porque estábamos en la carnet del COVID, y ahora por ahí medio como que es una infección más que tenemos que tener en cuenta, pero quedó esta clasecita aparte, ¿sí? Bueno, entonces el virus del SARS-CoV-2 es un virus que nació en el estado de Wuhan, como ya todos sabemos, que causa un síndrome respiratorio severo en humanos, que se disemina por la gota respiratoria y que tiene la capacidad de adaptarse a través de nuevas mutaciones con nuevas resistencias y nuevas cepas, ¿sí? Creo que somos todos ya expertos en COVID los que estamos viviendo hace 2 años este infierno. Bueno, esto es un mapa de la WHO, de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, interactivo en vivo, que está re bueno. Yo esta clasecita la retoqué el 21 de junio, ¿sí? Entonces, bueno, tiré una foto instantánea de ese momento. Si yo con el mouse me paro en cada país del mundo, esta colorimetría es de la cantidad de casos que lleva reportados cada país. Me paré en Argentina y al 21 de junio Argentina tiene 9.341.492 casos confirmados y 129.000 muertes, ¿sí? Y acá abajo hay algunos datos. También después te puedes parar en la cantidad de vacunados, en la cantidad. Eso es otra clase, pero Argentina tiene datos muy lindos e interesantes. Y si uno analiza el exceso de mortalidad, Argentina fue uno de los países, por medición de exceso de mortalidad, que mejor manejó la pandemia, ¿sí? A pesar de la cantidad de casos y de muertes. Bueno, esta es la estructura del SARS-CoV-2, ¿sí? Tiene una cápsula con una proteína S, que esta es la maldita que genera toda la toxicidad del virus, y es la que detectan los test, ¿sí? Como la PCR y el test rápido, ¿sí? Es la que se une al receptor AC2 en la célula, la famosa proteína S, es la que muta, y entonces, caso sospechoso de COVID es cualquier persona que presente 2 o más síntomas. Bueno, esto ya saben que se fue modificando la definición, que el Ministerio de Salud de Nación y de Provincia tienen sus protocolos. Fiebre de 37,5 más. Esta es la primera vez que se cataloga a la febrícula como fiebre, ¿sí? Pero es el punto de corte que se eligió con el COVID porque se vio que no era tan elevada la fiebre. Tos, que es una tos seca porque es una infección viral. Dolor de garganta u odinofagia. Dificultad respiratoria, cefalea, mialgias. Síntomas gastrointestinales, rinitis, congestión nasal, aquí falta digeusia, anosmia, ¿sí? Y algunos otros síntomas más raros de ver, pero que pueden estar presentes. Hace poco toda mi familia tuvo COVID y mi hermana me decía que tuvo anosmia y digeusia, me decía, siento como un olor a quemado todo el día. Le digo, no, se te debe estar quemando algo o estarás recuperando el olfato, Juli. No, me dice, no huelo nada, me dice, me pongo el café, pero siento como olor a goma quemada. Bueno, resulta que googleó y hay un artículo, no me acuerdo si en Página o en Clarín, o que un grupo de gente de golpe huele quemado así de la nada. O sea, nada, es muy bizarro el COVID, ¿sí? Claro, me pasó lo mismo. Tuve COVID sí, yo no y sabía, le digo, no, está todo- informada, eso no existe. Y me dice, no, sí, me manda el artículo del diario. Le digo, bueno, ya listo, me estalla el cerebro. yo pensaba que era mi cocina, puse a limpiar todo y seguía. Y después bueno, me mareé y tuve como náuseas, ganas de vomitar más que nada por lo fuerte que estaba. Y después mirá. fue disminuyendo más que nada. Bueno, a mí me pasó algo, el SARS-CoV-2 se pega a las neuronas, bueno, a todas las células del cuerpo, porque tiene preferencia por algunas neuronas y en el sistema nervioso central es bastante llamativo. Y yo tuve algunos síntomas medio psiquiátricos cuando tuve COVID, estaba como despersonalizada, te sentía como que no sé, como que mi cuerpo no me pertenecía, raros, pero son efectos del COVID en el sistema nervioso central, porque ahí no son tan comunes. Después no me pasó nunca más, o sea, no, me di cuenta que no me estaba volviendo loca y le echamos la culpa al COVID-19. Bueno, en este hospital, la ex jefa de servicio que ya se jubiló, que se llama Elisa Estensoro, junto con un montón de otros investigadores, hizo un estudio prospectivo
multicéntrico en toda Argentina, que fue el primer trabajo en Argentina que se publicó de estas características, y estudiaron a la cohorte de pacientes, se publicó en el 2022, pero creo que los pacientes son del 2020, de las terapias intensivas del país, ¿sí? ¿Y qué pudimos ver en este trabajo? Un montón de cosas, pero yo les puse algunas láminas acá interesantes. Dentro de la epidemiología, por ejemplo, se vio que la obesidad era una comorbilidad muy relevante. En ese momento no estaba tan claro como está ahora, que es uno de los factores de riesgo y que a los pacientes les va peor, ¿sí? Bueno, inmunosupresión y enfermedades cardiológicas también. Acá al costado ven los valores de P. La distribución entre hombres y mujeres fue más o menos igual. Acá vimos las complicaciones y los outcomes, ¿sí? Donde, bueno, creo que este trabajo tiene una mortalidad del 70%. Hubo algunas series de casos que reportaron más mortalidad en los pacientes críticos ventilados y con fallo renal y shock. Ese fue el grupo de pacientes que peor o que más mortalidad presentó. Acá tenemos estadía en UTI, son estadías muy prolongadas, ventilación mecánica muy prolongada, todos los pacientes van a traqueostomía. El fallo renal es uno de los fallos más frecuentes de ver, ¿sí? Que mayor se asocia y precozmente. Y acá puse algunos casitos clínicos también de una compañera de infecto que me prestó la clase, que está muy buena, de algunos casos del 2020 y del 2021 que tuvimos aquí en el hospital. Por ejemplo, hombre de 64 años que consulta por fiebre y tos, de 72 horas de evolución, con antecedentes de hipertensión, tabaquismo, EPOC diagnosticado hace 2 años con tratamiento de broncodilatadores y no vacunado, porque todavía no estaba la vacunación, ¿sí? La fotito muestra ahí el hisopado. Y tenía COVID, obviamente. Bueno, el periodo de incubación, entonces, es variable, 1 a 12 días. La verdad que con la última variante, que fue la... ¿Me ayudan? La famosa Omicron, ¿sí? La última variante. Vio que se tiene una contagiosidad mucho más elevada y un periodo de incubación mucho más corto, ¿sí? O sea, con las mutaciones del virus también van cambiando las características. Es muy difícil generalizar, ¿sí? El síntoma más común es la fiebre y la fatiga, la disnea, ¿sí? Esa miastenia, la mialgia que uno tiene. Del 5 al 10% tienen insuficiencia respiratoria. La verdad que la vacunación modifica todas estas cuestiones estadísticas. Ya no es lo mismo una persona vacunada que no vacunada. Y ya es una enfermedad grave casi exclusivamente de los pacientes no vacunados y de pacientes inmunosuprimidos severamente, ¿sí? Les diría que casi en el resto de la población ya no hay más casos graves, ¿sí? Y es una enfermedad protrombótica, ¿sí? El 25 al 96% de los casos presentaron algún evento trombótico, ¿sí? Como un TEP o una TBP, algún evento trombogénico. Ahí está. Bueno, esto es una diapo que está re linda de las formas clínicas, y es mucho más grave en las personas mayores de 65 años o de 60 años, o sea, es más propenso a tener una forma severa el paciente anioso y con comorbilidades, ¿sí? Los pacientes jóvenes inmunosuprimidos quizás hoy tienen más chances de tener una forma severa que un paciente de 65 años sin comorbilidades y vacunado, ¿sí? Esto también va variando a medida que se presentan distintas variantes y que la vacunación avanzó, ¿sí? El diagnóstico es por hisopado, nasal o nasofaringio. Hay 2 técnicas, la técnica de PCR, que no es proteína C reactiva, es la reacción de polimerasa en cadena, o los test rápidos, ¿sí? La PCR es el método de elección, tiene elevada especificidad y sensibilidad, a pesar de que hay algunos reportes de falsos negativos, ¿sí? Y el test rápido de antígeno, que es el que detecta esa proteína S de la nucleocápside, tiene altísima sensibilidad en la fase temprana, pero se negativiza medio rápido y eso también puede dar falsos negativos si yo me hisopo tardíamente. Y también hubo mucha variabilidad respecto de las marcas de test rápidos, ¿sí? Ahora la que está circulando una china ahora, que es la que se vende en todos lados como autotest, es una buena marca. Bueno, el diagnóstico de neumonía, acá hay algunos... Ay, me quedó re grande la diapo acá. Bueno,
hay algunas cuestiones, porque el caso clínico es un caso, digamos, los signos y los síntomas son muy frecuentes a todas las infecciones, ¿sí? A todas las afecciones respiratorias y sobre todo virales. La imagen fue medio primordial, sí, predomina la opacidad en vidrio fenilado, es una neumonía atípica. El 90% de los pacientes que tienen neumonía por COVID, a partir del tercer día de los síntomas ya tienen infiltrados. Con la progresión de la enfermedad se observa una consolidación entre el día 7 y 10. Las lesiones se localizan generalmente cerca de la pleura y el número de ellas aumenta con la progresión de la enfermedad, ¿sí? Ahí hay una progresión de cómo va variando la tomografía al ingreso y con el correr de los días, ¿sí? Acá hay otro caso clínico. Esta es una placa de un paciente nuestro de aquí con COVID, hombre de 64 años, que consulta por fiebre, tos, 72 horas de evolución, hipertenso. Este es el mismo, digo, con la progresión de los infiltrados de la que hablábamos recién, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era la...? No había placa al principio. Otro caso clínico, mujer de 54 años que consulta por fiebre, tos, 72 horas de evolución, misma situación, y este es el laboratorio, ¿sí? 3.400 blancos, recuerden que hablábamos de leucopenia, 52% hematoclito, hemoconcentración por la fiebre, ¿sí? Y este síndrome prerrenal o de deshidratación, 128.000 plaquetas, toque renal, 0,5 de urea, 2,27 de creati y la hipoxemia en el medio interno, 7,37 de pH, 67 de PO2, 50 de CO2 y saturado 86%. Bueno, ¿cuáles fueron los tratamientos? Los tratamientos que al principio no había, empezaron a surgir y se estudiaron muchísimos biológicos. Hoy la verdad es que el único biológico que sirve es el que se utiliza en pacientes críticos, que es este tocilizumab, ¿sí? Que es un antagonista del receptor IL-6, y la otra intervención que tiene algún tipo de evidencia benéfica es el plasma de convalecientes, y Argentina fue uno de los países a la vanguardia del análisis del uso y el estudio de plasma de convalecientes, ¿sí? Se utiliza en las primeras 72 horas, tiene que ser utilizado precozmente y no sirve para pacientes ventilados, ¿sí? Esto es para el paciente que antes de que genere la enfermedad severa o se ponga crítico, ¿sí? Y el tocilizumab sí es para el empeoramiento. En general se tiene que utilizar antes de que el paciente se ventile o justo ahí al inicio, y es otro de los biológicos que ha demostrado bajar la mortalidad, ¿sí? Todo lo demás que escucharon, leyeron y saben por ahí, bueno, hay algunos otros biológicos que también están medio ahí a la altura del TOSI, pero que no hay disponibilidad aquí en Argentina. Bueno, esta era cortita algunas nociones, ¿sí? Estos símbolos, antibióticos, manejarlos con cuidado, y esto que es lo mismo, utilizar los antibióticos con cuidado, creo que es uno de los conceptos más importantes que se tienen que llevar de la clase, ¿sí? Porque la multiresistencia va a matar más gente que las epidemias, ¿sí? Es la gran epidemia que acosa ahora al mundo, y el COVID vino a empeorarla encima. Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda, preguntas para hacer? Fue medio rápida la clase, estamos en 5:30 en tiempo, pero bueno, para eso tuve que hablar sin respirar. Si no entendieron nada, les queda la clase. No puse mi mail. A veces, bueno, André tiene el contacto si me quieren hacer alguna consulta. Los que fueron mis alumnos ya tienen todos mis datos, pero nada, para lo que necesiten. O me encuentran en el hospital. Acá estoy. No te veo. No me ves, me escuchas. Estoy en el más allá. Chicos, dudas, preguntas, unos cracks de la infectología crítica, no tienen una duda. Maravilloso. Te tengo que mandar las preguntas, Andrea, hablando de Roma, ahí vamos a ver. Ahí vamos a tener, ahí vamos a trabajar de la milanesa. Bueno, chicos, nada. Entonces la liberamos. No, profe, fue muy claro, y lo que sí no recuerdo qué fue lo que dijo con el tratamiento, lo último que se me entrecortó.
de convalecientes y tocilizumab, ¿sí? El plasma de convalecientes tiene que ser infundido de manera precoz en las primeros 3 a 5 días del inicio de los síntomas, ¿sí? Y el tocilizumab es para cuando ese paciente, por ejemplo, evoluciona más, requiere más flujo de oxígeno, genera un distrés, evoluciona tórpidamente la neumonía y en ese momento en donde el paciente empeora, ahí se aplica el tocilizumab, que es el antagonista de interleuquina 6, ¿sí? Que es endovenoso. Perdón, y no dije una cosa más, para los pacientes ventilados lo único que hay son los corticoides, ¿sí? La dexametasona. 5 miligramos día durante, creo que son 5 miligramos día, durante 5 a 7 días. No sé, hace mucho que no tenemos pacientes ventilados, pero bueno, es dexa endovenosa, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Bueno, les pido Gracias, antes. profe. Gracias. Una vez. Adiós. Gracias.